Muy bien, la idea de este ejercicio de Olimpiada Matemática es hallar f de 11. Nos dicen que f de 2 es igual a 5. Eso ya nos lo dan. Y nos dicen que cuando tengamos f de una suma, sería igual a f del primer número más f del segundo número más la multiplicación de los dos números. Eso es lo dado. Entonces vamos a hallar f de 11. Muy bien. Entonces, f de 11... vamos a escribirlo con algo que contenga el 2, porque f de 2 no lo dan. Entonces vamos a decir que f de 11, claramente yo lo puedo escribir como f de 9 más 2. 9 más 2 sigue siendo el 11. Y ahora, a esta señora vamos a aplicarle la fórmula que nos dan acá. Entonces me va a quedar que eso es igual a f de 9 más f de 2, voy por aquí, más la multiplicación de los dos números. Quiere decir, en este caso sería 9 por 2, 18. Ahora recordemos que f de 2 es 5. Entonces me va a quedar que f de 11 sería igual a f de 9 más, sumamos 5 con el 18, sería más 23. Vamos ahí. Ahora vamos a hacer otra vez lo mismo. Vamos a tratar de mirar este f de 9 con algo que tenga 2. Entonces f de 7 más 2. ¿Sí? 7 más 2 sería 9. ¿Más quién? Más el 23 que llevamos allá. Vamos a aplicar a este señor, vamos a aplicarle la fórmula. Entonces me queda f de 7 más f de 2 más la multiplicación de estos dos números, que sería 7 por 2, 14, más el 23 que tenemos acá. Vuelve y juega, f de 2 es 5. Entonces me va a quedar, vamos a sumar este señor, estos tres números. Entonces, por ejemplo, aquí sería 37 más 5 sería 42. Entonces me va a quedar f de 7 más 42. Vamos ahí. Entonces vamos a borrar acá y voy a colocar acá arriba hasta donde vamos. Entonces vamos a borrar. Y vamos en que f de 11 es igual a f de 7 más 42. Vamos ahí. Vuelve y juega. F de 7 lo vamos a mirar como f de 5 más 2. ¿Sí? Más el 42 que tenemos aquí, aquí de este lado. Ahora aquí le aplicamos esto. Entonces me queda f de 5 más f de 2 más la multiplicación de los dos números, en este caso 5 por 2 sería 10, más el 42 que tenemos de este lado. Vuelve y juega, este es 5. Entonces me queda f de 5 más, a ver, aquí sería 52 y 5 sería 57. A ese f de 5 lo vamos a descomponer en algo que tenga 2. Podemos escribir como f de 3 más 2, ¿sí? Más el 57 que tenemos aquí. Ahora vamos a aplicar, aquí vamos a aplicar esto, lo mismo que venimos haciendo, sería f de 3 más f de 2, más la multiplicación de estos dos sería 6, más el 57 que tenemos aquí. Entonces vamos a borrar acá, vamos a borrar, y miramos qué nos va quedando. Esto es 5. Entonces aquí sería 5 más 6 sería 11. Y 57 más 57 sería 68. Entonces esto me da 68. Entonces me queda f de 3 más 68. Y vamos a borrar. Vamos a borrar aquí. Listo. Ya casi terminamos porque ya tenemos f de 3. F de 3 lo vamos a mirar como f de 1 más 2. Eso es el mismo f de 3. ¿Más quién? Más el 68. Aquí aplicamos la fórmula, sería f de 1 más el f de 2 más la multiplicación de los dos números, 2 por 1 sería 2, más 68, más 68. Entonces, aquí sabemos que f de 2 vale 5, entonces me queda que f de 1 más, esto me da 70, más 5, 75. Entonces miren lo que llevamos a f de 11. F de 11 ya tenemos que f de 11 es igual a f de 1 más 75. Pero entonces aquí tenemos el pequeño problema.
El pequeño problema es que no sabemos cuánto es f de 1. No sabemos cuánto es f de 1. Pero sí sabemos cuánto es f de 2. Entonces recordemos que f de 2 yo lo puedo escribir como f de 1 más 1. ¿Cierto? Y si a este señor le aplico esto, eso me quedaría f de 1 más f de 1, ¿sí? Vamos aquí, más la multiplicación de 1 por 1, que es 1. Pero ojo, que f de 2, todo esto debe ser igual a 5. Todo eso es igual a 5. Vamos a colocarlo de este lado. Todo eso es igual a 5. Ahora, para que esta suma que está acá me dé 5, tiene que ocurrir de que este f de 1 valga 2, más el otro 2 que vale f de 1 sería 4 más 1, 5. Quiere decir que f de 1 tiene que valer 2. Entonces, si f de 1 vale 2, si esto vale 2, ya tendríamos cuánto vale f de 11, porque si esto sería 2, me quedaría 2 más 75. Concluimos que f de 11 vale 77. Entonces, un ejercicio de olimpiada matemática muy fácil.